Bueno, pues en este video primero vamos a revisar una solución de los ejercicios y luego les voy a explicar una manera de hacer lo mismo pero simplemente escribiendo los coeficientes. Este tema entonces es optativo, les puede servir a ustedes. Si quieren seguir haciéndolo como siempre, pues no hay problema, pero quizás para algunos les va a gustar más y va a ser mucho más eficiente. Entonces, nuestro primer problema en la tarea que dejé apenas es este. Queremos maximizar esta función 3x1 más 5x2 sujeto a estas tres restricciones y como siempre pues los 5 variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces en este caso pues notamos que ya el tablero ya está en su forma simplex, ya no tenemos que añadir variables de holgura ni nada. Entonces en ese caso el reto pues primer reto es obtener un tablero simplex. En este caso, pues si nos quedamos viendo un rato el tablero simplex, pues el problema pues se ve más o menos claro, ¿verdad? Que si despejo x3, x4 y x5, obtengo un tablero válido. Entonces, pues no me cuesta mayor problema despejar x3, x4 y x5 y pues queda ahí el tablero como lo ve, ¿no? La variable z pues queda igual a 3x1 más 5x2, que es como dijimos que es la tradición para representar a la función que vamos a maximizar. Entonces primero pues voy a resolver este problema de la manera tradicional. Aquí les estoy poniendo otra vez en chiquito el mismo problema, lo copié simplemente. Y entonces vemos que para mejorar el valor de la variable z puedo aumentar x1 o puedo aumentar x2. Este, como ya les dije, este es un problema no trivial, en general, cuál es la mejor elección. Entonces, pues nosotros podemos aumentar la que sea, vamos a echar un volado y supongamos que decidimos aumentar la variable x1. Entonces, ya que decidí aumentar la variable x1, entonces me voy a fijar cuál de las ecuaciones de acá, de estas tres, dejando x2 igual a 0, cuál restringe más el crecimiento de x1, tomando en cuenta que x3, x4 y x5 tienen que ser siempre positivas. Entonces si x2 lo pongo igual a 0, x1, la primera ecuación lo restringe a ser cuando mucho 5, y la segunda ecuación se restringe x1 a ser cuando mucho 3. Entonces la ecuación que más restringe el crecimiento es esta ecuación, la segunda, y entonces nosotros lo que hemos hecho es de esta segunda ecuación despejamos el x1 y pasamos el x4 del lado derecho. Con eso x1 se pasa a las variables básicas aquí en este lado, x4 que antes era básica ahora se pasa a las no básicas, y entonces ahora hay que hacer aquí algunas cuentitas, sustituir x1 en la primera ecuación para que me quede una expresión para x3, y como x5 no depende de x1, pues en este caso no tengo que hacer nada. Z sí depende de x1, entonces sustituyo x1 igual a 3 menos x4 aquí y obtengo este nuevo valor de z. Y entonces a partir de este tablero, haciendo esta operación de aumentar el x1, obtengo este siguiente tablero. Entonces continuemos, aquí otra vez estoy poniendo en pequeñito el tablero que teníamos antes. Ahora ya la única variable que tiene coeficiente positivo y que puedo aumentar y mejorar el valor de z es la x2. Entonces ahora checamos en las ecuaciones donde aparece x2, pues ahí ver cuál es la que restringe más su crecimiento y veo que esta, en este caso lo más que puede valer x2 es 2 entre 2, o sea 1, y esta lo más que puede valer es 2. Entonces nuevamente la segunda ecuación es la que más restringe el crecimiento de la x2 y entonces voy a intercambiar, pasar x2 para acá y x3 para acá. En este caso tengo que despejar y sustituir de tal manera que todo lo que esté del lado derecho dependa de x3 y de x4. x1 como no dependió de x2 pues se queda igual. A x2 despejándolo de esta segunda ecuación me queda esto. Y en x5 sí tengo que sustituir el valor de x2, sustituyo, hago mis operaciones, z depende de x2, lo sustituyo aquí, hago mis operaciones y obtengo este tablero ahora. Entonces, pues aquí me fijo que ya aquí lo estoy poniendo, copiando otra vez el tablero. Entonces nos fijamos que pues ya no puedo aumentar los valores de x3 y x4. Si los aumentara, entonces disminuiría el valor de z. Eso quiere decir, tomando en cuenta que x3 y x4 tienen siempre que ser mayores
o iguales a cero, pues que el valor máximo que puede alcanzar z, aquí se ve clarísimo que es el de igual a 14, se obtiene cuando x3 y x4 valen cero. Sustituyendo aquí, pues vemos que x1 tiene que valer 3, x2 igual a 1, x5 igual a 1. Y entonces pues ya resolví el problema que les había yo dejado, ¿no? Aquí les vuelvo a poner el problema para que podamos checar que efectivamente todo cuadra. Como ya les dije, siempre les recomiendo tomarse unos segunditos para checar. Entonces, por ejemplo, si veo aquí 3 más 2 más el valor de x3 que es 0, 3 más 2 efectivamente son 5, 3 más 0 son 3 y 1 más 1 son 2. Y el valor de la función a maximizar cuando x1 valía 3 y x2 valía 1 es 9 más 5, que son 14. Entonces, pues ya, tengo aquí la solución al problema. Bueno, como les decía, lo que me interesa en este momento es exponerles cómo se resolvería este problema utilizando solo los coeficientes. Entonces, pues vamos a verlo poco a poco con este ejemplo que usamos. Entonces, la idea es, primero, vamos a hacer una sucesión de matrices. Entonces, recordemos, el problema, cómo lo resolvimos, fue hacer una sucesión de tableros simplex. Este fue el tablero inicial, de aquí nos pasamos, en el cual, como estos dos números eran positivos, pues todavía hay algo que hacer. Aumenté la x1 se pasó a las básicas. De esta ecuación despejé el x4, se pasó de este lado. Y entonces ahora las básicas son x1, x3 y x5. Aquí ya tenía solo que aumentar la x2, entonces la x2 yo sé que va a pasar a ser básica. ¿Y cuál variable se regrese a las no básicas? Pues depende de cuál es la ecuación que más restringe el crecimiento. En este caso la ecuación que más restringe el crecimiento es la que involucra el x3. Entonces por eso la x3 se pasó para acá. Y ya me quedó este tablero final donde puedo leer la respuesta. Bueno, esas ideas son justamente las que van a pasar. Entonces pues vamos a ver con calma. Aquí voy a poner, estoy repitiendo otra vez el primer tablero simplex. Y aquí vamos a escribir este primer tablero simplex que está en mi información de otra manera. Lo que voy a hacer es simplemente despejar las variables al lado izquierdo, nuevamente. Entonces aquí estas tres primeras ecuaciones, si se dan cuenta, son exactamente las mismas que venían en el problema original. O también las pueden pasar de aquí. El x1 si lo pasan de este lado queda como positivo. Este menos 2x2 que pasa de este lado queda como positivo. El x3 ya era positivo y el 5 se quedó de este lado como positivo. Bueno, ahora el x1 que estaba de este lado como positivo se pasa. Perdón, que estaba como negativo se pasa como positivo. El x4 ya era positivo. Este 3 es este 3. Aquí el x2 se pasa de este lado que está aquí con este x5 igual a 2. Y la novedad es que aquí la ecuación que toma en la que escribimos la función objetivo también la voy a poner aquí abajito. Voy a despejar, pasar igual estas variables del lado izquierdo. Este 3x1 me queda menos 3x1. Este 5x2 me queda menos 5x2. Este z se queda aquí más z. Y todo igual a 0. Entonces, esta información la voy a poner usando solo los coeficientes. Para no confundirme voy a poner aquí las variables x1, x2, x3, x4, x5, z. Y aquí le voy a poner una C mayúscula que quiere decir las constantes. Donde estoy poniendo estas constantes 5, 3, 2, 0. Y aquí, como seguramente ustedes recuerdan de pasar a resolver un sistema de ecuaciones usando solo coeficientes, pues aquí estoy poniendo solo los coeficientes. Entonces, pues aquí está la información. Ahora, no es exactamente, noten que todavía no es toda la información que había en el tablero simplex. Hay nada más un detallito que me falta, que es, aquí tengo que saber cuáles eran las variables básicas que aparecían allí. Entonces, pues le voy a escribir aquí con un circulito. ¿Sale? Entonces ya con esta información, quiero que piensen un momentito que así como pasé de aquí para acá, despejando las variables, escribiéndolo de esta manera y luego marcando las variables básicas, también podría yo tomar este tablero o esta matriz y pasar de aquí al tablero simplex original. Entonces aquí está toda la información que engloba el tablero simplex. Ustedes van a ver conforme tengan más práctica con esto que la verdad es que cosas que estoy poniendo aquí en realidad no son tan necesarias, pero bueno, aquí como estamos empezando, pues lo estoy poniendo con toda calma.
Entonces, para ver cómo va a ser, en el proceso lo que vamos a hacer es de esta matriz voy a pasar directo a la matriz del siguiente tablero. Para eso, pues vamos a hacerlo con calma. Vamos a escribir el segundo tablero simplex. Miren, aquí les estoy escribiendo otra vez el segundo tablero simplex que teníamos. Y primero lo voy a reescribir porque si recuerdan a mí me gusta siempre tener aquí las variables en orden. Pero para que esto se vea mejor conviene no mover el lugar. Fue la segunda ecuación de donde despejé x1 de x4. Entonces la voy a regresar a cómo estaba. En el orden como estaban porque va a ser más claro lo que voy a decir a continuación. Entonces, bueno, ya tengo aquí el segundo tablero simplex. Como se dan cuenta, lo único que hice fue intercambiar la primera ecuación y la segunda. Por supuesto, eso no cambió nada del problema. ¿Sale? Y ahora, a partir de este tablero, escribamos cuál es la matriz que le corresponde. Entonces, si despejo, las variables que están del lado derecho las paso del lado izquierdo, pues me va a quedar esto, ¿verdad? El 2x2 pasa a positivo, el x3 ya estaba positivo, el x4 va a pasar como negativo, este 3 se queda aquí, el x4 pasa del otro lado y queda x1 más x4 igual a 3, este x2 pasa del otro lado, que es x2 más x5 igual a 2, y luego la z, las variables que están de este lado las paso de este lado y me queda menos 5 más 3x4 más z igual a 9. Y entonces es otra manera de representar este tablero, pero para no escribir las variables, entonces otra vez vamos solo los coeficientes a escribir la información así. Entonces de esto extraigo solo los coeficientes. Desde luego, por ejemplo, aquí me toca un 0 porque no hay x1. Aquí en estas dos tampoco hay x1, entonces me pongo ceros. Y ya quedamos que las variables básicas van a estar marcadas aquí con x1, x3, x5, están circuladas. Y esta es la matriz correspondiente. ¿Sale? Entonces, la idea es, aquí les estoy poniendo otra vez las dos matrices. Quiero pasar de esta matriz a esta matriz. Esa es la idea. Ya no voy a escribir los tableros simplex, ya simplemente voy a escribir la matriz. Entonces vamos a hacer las siguientes observaciones. Recordemos que el último renglón representa a la función objetivo. Entonces, antes la función objetivo era z, igual escribíamos como z igual a 3x1 más 5x2. Pero como ya estoy pasando las variables todas del mismo lado, entonces tengo la ecuación menos 3x1 menos 5x2 más z igual a 0. Entonces en este caso, ahora la meta va a ser que estos numeritos, todos los que aparecen aquí, excepto quizás este que está aquí es el valor, si se dan cuenta, este que estoy marcando, es el valor de la función objetivo en este momento, es igual a 0. Los coeficientes que aparecen acá son los que tenía la función objetivo. Antes tenía yo que convertirlos en negativos. Ahora, como ya los pasé del otro lado y cambiaron de signo, ahora son negativos y ahora el reto es volverlos positivos. Entonces, como estos dos, las entradas correspondientes a x1 y x2, las dos son negativas, cualquiera de las dos las puedo aumentar, de la misma manera que antes, las dos eran positivas, cualquiera de las dos las puedo aumentar. Vamos a suponer que quiero aumentar x1, ¿sale? La correspondiente x1, me echo un volado y ganó x1 y x1 la voy a aumentar. Les recomiendo que hagan de tarea qué pasaría en este proceso si ahora aumentamos la x2, ¿sale? Entonces ahora el chiste es, quiero aumentar la x1, ¿cómo le hago para ver? El siguiente paso es, ¿cuál variable, ya que vi que la x1 va a pasar a ser básica, es decir, la x1 va a tener su circulito, ¿cuál va a dejar de tenerlo? Pues entonces, para eso tengo que ver cuál era la ecuación más restrictiva. En este caso voy a considerar aquí las constantes y las voy a dividir entre los coeficientes que tiene la x1. Entonces lo que hago es 5 entre 1 me da 5, 3 entre 1 me da 3. Y aquí podrían simplemente no hacerle caso al 0. O si ustedes quieren, ahí se me pasó. O si ustedes quieren 2 entre 0 infinito. Bueno, el más pequeño de las tres divisiones que hice fue cuando hice 3 entre 1, que es 3. Eso quiere decir que de este renglón correspondiente a la segunda ecuación, voy a despejar la x1. Ahora, ¿cuál es la variable básica que le corresponde a este renglón? Pues me voy a fijar aquí en este 1, es dónde está el rengloncito, dónde cruza, digamos, este renglón con el 1 correspondiente a la variable básica que tiene que ir allí. Y si se dan cuenta, en este caso pasa con la x4.
Entonces, eso es justo lo que estoy aquí explicando. Estoy marcando aquí la entrada que obtuve hace rato. Fue el cociente más pequeñito. 5 entre 1 era 5, 3 entre 1 era 3, 2 entre 0 es infinito. El cociente más pequeño es este. Se obtuvo dividiendo la C entre este. Entonces le puse círculo. Ya sé que x1 va a entrar a las básicas. ¿Cuál va a dejar? Ah, pues voy a ir corriendo aquí a ver en dónde me topo con el 1 correspondiente a la variable básica que es x4. Eso quiere decir que x4 deja de ser variable básica y x1 es variable básica. Entonces en el siguiente paso, para ir de aquí para acá, quedamos, si se recuerdan, este era el segundo tablero convertido en matriz. Entonces este 1, bueno, perdón, el x1 lo circulo, el x4 lo dejo de circular, ¿sale? Es lo que está ahí arriba. Y ahora, ¿cómo le hago para obtener la nueva matriz a partir de esta? Pues vamos a usar lo que ustedes ya conocen, que les dejé que repasaran. Usando esta entrada como pivote, vamos a poner este 1 y haciendo operaciones elementales, en toda esta columna tiene que quedarme esta la única entrada que vale 1 y las demás que valgan 0. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que multiplicar por menos 1, tengo que multiplicar el segundo renglón por menos 1 y se lo voy a sumar al primer renglón. Si multiplico aquí por menos 1 y lo sumo, me queda 0. Menos 1 por 0 más 2, me queda 2. Menos 1 por 0 más 1, me queda 1. Hasta aquí no ha pasado nada muy interesante, pero aquí miren, menos 1 por 1 me da menos 1. Sumándole 0, me queda menos 1. Menos 1 por 0 da 0, más 0 da 0. Menos 1 por 0 da 0, más 0 da 0. Y aquí otra vez, menos 1 por 3 da menos 3. Sumándole el 5, me da 2. Entonces de esa manera obtenemos este primer renglón. Luego aquí en este 1, pues me veo el tercer renglón, no hay problema, ya tiene un 0. Y aquí, quiero de este lado, quiero obtener un 0. Entonces voy a multiplicar el segundo renglón por 3 y lo voy a sumar al último renglón. Si multiplico aquí por 3 y le sumo, me va a quedar 3 por 1, 3 más menos 3, 0. 3 por 0, 0 más menos 5, 5. 3 por 0, 0 más 0, 0. 3 por 1, 3 más 0, 3. 3 por 0, 0 más 0, 0, que es 3 por 0, 0 más 1, 1. Y 3 por 3, 9. Más 0 es 9. Y entonces ya vemos, no tenemos, en lugar de estar despejando, sustituyendo, etcétera, todo eso lo podemos suplantar por hacer operaciones elementales por renglones. Yo les recomiendo que ustedes examinen esto con detalle, ya sea con este ejemplo o con otros ejemplos. Bueno, entonces ahora continuemos con Ya teníamos, esta es la matriz, justo si se dan cuenta, esta es la segunda matriz que llevábamos. Ahora directamente, ya sin voltear a ver el tablero, vamos a ver qué haríamos ¿Cómo sé que? Aquí sé que todavía no he terminado porque en estas entradas que están aquí todavía tengo esta entrada que es negativa. Eso me dice que la variable x2 todavía la puedo mejorar. Y eso me dice que la x2 pues va a ser ahora una variable que en el siguiente paso va a ser básica. Entonces en el siguiente paso va a ser circulada. Ahora, ¿cuál es el renglón de donde voy a tomar? ¿Cuál es la ecuación más restrictiva? Pues nuevamente voy a dividir 2 entre 2, entre la variable de x2, la c entre la columna de x2, 2 entre 2 me da 1, 3 entre 0 me da infinito, 2 entre 1 me da 2. La variable, el cociente que me quedó más pequeñito fue cuando hice 2 entre 2. Entonces esta entrada que está aquí la voy a marcar de este lado porque va a ser un pivote, va a ser el pivote. x2 va a entrar a las variables básicas que están aquí marcaditas. ¿Cuál va a dejar de ser marcada? Ah, pues me voy a fijar en este renglón donde está el 1 correspondiente a la variable básica, y la variable básica la veo aquí. No es x1 porque tiene un 0, ni es x5 porque tiene un 0. La que tiene un 1 es el x3. Eso quiere decir que le voy a poner círculo a la x3 y se lo voy a... Perdón, le voy a poner círculo a la x2 y se lo voy a borrar a la x3, que es justamente lo que está aquí y lo que habíamos dicho, que el 2 ahora es un pivote. Entonces, pues voy a hacer operaciones por renglones de tal manera que aquí haya un 1 y en toda su columna me queden puros ceros. Como primer paso, pues voy a dividir todo este renglón entre 1.
¿Sale? Entonces si divido todo el renglón entre 1, aquí me va a quedar un medio, aquí menos un medio, 0, 0, 1. ¿Sale? Los demás renglones quedaron idénticos. Y ahora voy a hacer operaciones elementales aquí, usando este pivote para que me queden puros ceros abajo. ¿Sale? Entonces haciendo eso, pues llego a esto. ¿Sale? Ya les dejo a ustedes que lo vean con calma, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que multiplicar este renglón por menos 1 y sumárselo al tercero para que me quede esto. Aquí, por ejemplo, este un medio por menos va a quedar menos un medio. Este menos un medio cambia de signo y queda este un medio. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la constante, este 1 se multiplica por menos 1, se lo sumo a este renglón y me queda este 1. Y finalmente, aquí abajo en este menos 5 voy a multiplicar por 5 entonces el primer renglón y sumárselo al último renglón. A la hora de hacer esa cuenta, 5 por 1 me da 5 más menos 5 me da este 0. Y si ustedes multiplican por 5 este, sumándole el 0 le da esto. Y así con las demás variables, ¿verdad? En particular, por ejemplo, en la última, 5 por 1 son 5 más 9 me da 14. Y entonces tengo aquí este tablero. Voy a copiar aquí el tablero. Aquí estoy copiando otra vez el tablero. Simplemente lo que hice fue borrarle la entrada al 1. Y entonces ya vemos, ya las entradas que están aquí abajo, correspondientes en el último renglón, correspondientes a x1, x2, x3, x4, x5, todas son positivas. Eso me dice entonces que ya terminé el método simplex. Y de allí, si se dan cuenta, podría yo recuperar el tablero simplex final. Las variables básicas son x1, x2, x5. Las variables no básicas, que serían x3 y x4, que quedaron sin círculo al final, pues se van a tomar como iguales a 0. Y entonces veo que x2, el valor de x2, pues sería 1, el valor de x1 sería 3, y el valor de la otra variable básica, que x5, que es 1, sería igual a 14. Perdón, el valor de x5 es 1, y el valor de z queda igual a 14 si me tomo x3 y x4 igual a 0, ¿no? Entonces, pues con esto ya termino el método y pues nos damos cuenta que esta manera de resolverlo pues es más breve. Entonces yo les recomiendo que la estudien y que la apliquen de aquí en adelante. No es, aquí insisto, porque en el curso pasado luego me decían que el anterior método de estudio le llamaban método simplex y una vez me preguntaron que cómo se llamaba esta manera de resolverlos. Entonces esto mismo es igual, es el método simplex también. Nada más lo que cambió fue la implementación, o sea, la manera de llevar a cabo el método. Es todo. Bueno, entonces pues los dejo que lo practiquen. Y si hay algunas preguntas, pues ya saben cuáles son los cauces para hacer preguntas que serán siempre bienvenidas. Bueno, pues espero que haya resultado bien. Hasta luego.